¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fundamentales que existen, la del primer hogar de la humanidad. Y es que Génesis capítulo 2 nos da un vistazo súper detallado de cómo era el mundo, justo en el arranque de todo. Entonces, la pregunta que nos va a guiar en todo esto es bastante directa, pero a la vez súper profunda. ¿Cómo era realmente ese primer hogar? ¿Cómo era la vida al principio? Y ya vamos a ver que el relato nos muestra un lugar lleno de propósito, de belleza y, bueno, también con una sola regla, muy pero muy específica. Ok, para analizarlo bien, vamos a dividir esta historia en 5 momentos clave. Primero, el séptimo día de reposo. Luego, veremos al hombre en el paraíso. Después, nos metemos con la única prohibición. De ahí, pasamos a la búsqueda de ayuda y cerramos con broche de oro con hueso de mis huesos. Muy bien, empecemos con la primera parte. Antes de que la historia de la humanidad siquiera empiece, el relato se toma un momento para preparar el escenario. Y ojo, el mundo no solo está terminado, sino que entra en una especie de calma, un reposo sagrado. Y aquí el texto nos marca algo súper importante, la idea de que todo está completo, terminado. La creación no es que esté casi lista, no, está finalizada. Por eso Dios bendice y santifica ese séptimo día. Lo aparta como un tiempo especial. ¿Por qué? Porque el trabajo ya está hecho. Es como el punto final de la creación y al mismo tiempo el punto de partida para todo lo que viene después. Perfecto, ya tenemos el escenario listo. Ahora sí, vamos a ver cómo entra en escena el protagonista de esta historia y el mundo que se le ha preparado. La forma en que se describe la creación del primer hombre es de verdad muy tangible. Son 3 pasos súper claros. Primero, es formado a partir de algo tan humilde como el polvo de la tierra. Después viene el toque divino, recibe el aliento de vida directamente de Dios. Y finalmente, ¡pum!, la transformación, se convierte en un ser viviente. Y claro, para este nuevo ser se prepara un hogar a su medida. Ojo, no lo ponen en cualquier parte del mundo, no. Se crea un lugar específico, un lugar especial, un huerto, plantado en una zona llamada Edén. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque el nivel de detalle es increíble. Este huerto no es solo un lugar para vivir, ¿eh? Se describe como un paraíso, hermoso, abundante, con árboles que son una delicia. Y en el centro, 2 árboles muy misteriosos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta nos describen su sistema de riego, con un río que se divide en 4, el Pisón, Gijón, Hiddekel y el Éufrates, nombres que por cierto vamos a escuchar de nuevo en la historia. Y uno podría pensar que el hombre estaba ahí de vacaciones, pero ¡para nada! Desde el primer momento se le da un propósito, una vocación súper clara. Tenía una doble tarea: labrar el huerto, o sea, cultivarlo, trabajarlo, y guardarlo, que significa cuidarlo, protegerlo. Tenía una responsabilidad. Y justo aquí, en medio de este paraíso perfecto, lleno de abundancia y con un propósito claro, es donde aparece la tensión de la historia. Una sola regla, una regla que lo va a cambiar todo. Y aquí el contraste es fascinante. Por un lado, una libertad inmensa, casi total. Puedes comer de todo árbol del huerto. De todos. Pero por otro lado, hay un límite, una sola prohibición, súper específica, que se centra en un único árbol. ¿Y la consecuencia por si se rompía esa única regla? Bueno, se dice sin rodeos, sin ambigüedad. No es un te voy a regañar, no, es la consecuencia más definitiva que existe, la muerte. Ciertamente morirás. Así de claro. Bueno, y esto nos lleva a la siguiente etapa de la historia, donde aparece el primer problema de la humanidad. Y lo más curioso es que no es un pecado o un error, sino que se presenta como que algo falta, una carencia. Y esta declaración es importantísima. Piénsenlo. Por primera vez en toda la historia de la creación, algo se declara como no bueno. La soledad del hombre es un problema que necesita solución. Y la solución propuesta es una ayuda idónea, una frase que se podría entender como un complemento perfecto, alguien que encaje con él. Entonces, se inicia un proceso de búsqueda. Primero, Dios forma a todos los animales y aves y se los presenta al hombre. Luego, Adán les pone nombre a todos, que en esa cultura era un acto de autoridad, de entender su esencia. Pero, a pesar de toda esa interacción, al final del día, la búsqueda no da resultado. Y aquí está el punto clave. A pesar de estar rodeado de todos los animales habidos y por haber, su soledad seguía ahí. El problema de fondo no se había resuelto.
Ninguna de esas criaturas era su igual, su complemento ideal. Y con esto llegamos al clímax de la historia. El problema ya está sobre la mesa, clarísimo. Y ahora, el relato nos va a presentar la solución divina y definitiva para la soledad del hombre. El proceso es de verdad único y muy íntimo. Fíjense, primero, Dios hace que Adán caiga en un sueño profundo. Luego, en una acción casi quirúrgica, toma una de sus costillas y cierra la herida. Después, de esa misma costilla, forma una mujer. Y finalmente, se la presenta al hombre. Y la reacción de Adán es increíble. Es un reconocimiento inmediato, lleno de alegría. Sus palabras son pura poesía. Con esto está diciendo, ella es como yo, no como los animales. Ella es de mi misma esencia. Incluso el nombre que le da, varona, es un juego de palabras que hace eco de su propio nombre, varón. Es una conexión total. Y el relato termina de cerrar la idea con esta frase potentísima. Esto establece el fundamento de la unión matrimonial, una relación tan, pero tan profunda, que dos personas llegan a ser una sola carne. Es una unidad que va mucho más allá de lo físico, es algo esencial. Y el capítulo cierra con esta imagen que es súper poderosa. Nos dice que estaban los dos desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque vivían en un estado de inocencia total. No existía la malicia, no había nada que ocultar. Una transparencia absoluta entre ellos y con su creador. Y así, todo queda listo para lo que sigue. Tenemos un hogar perfecto, un propósito claro, la compañía ideal y una inocencia absoluta. El escenario es perfecto. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta un poco inquietante. En un mundo así, un mundo sin vergüenza, ¿qué podría salir mal?